Bendecido día tengan todos. Qué bueno que estamos aquí nuevamente para juntos escudriñar la palabra y alinear nuestros corazones al de Cristo Jesús. Mi nombre es Isasha y este es el episodio número 401 del podcast Alineando tu Corazón. El título está poderoso: ¿Cómo reconocer el cumplimiento de una profecía? Y eso nos compete a nosotros. ¿Sí? Esto es súper, esto es de vida o muerte y literal, vida espiritual o muerte espiritual si yo no entiendo cómo reconocer el cumplimiento de una profecía, porque el libro de Apocalipsis está escrito en parábolas, está en profecía, para que nadie sepa hasta que llegue el tiempo del cumplimiento. Y Sasha, ¿cómo que nadie sepa? Así lo dice Apocalipsis 22, 18, 19. No podemos quitar ni añadir de la palabra de esta profecía, porque si no vamos a recibir las plagas y no vamos a poder vivir esa vida eterna con Él. Lo pueden leer. Así que antes de comenzar, voy a utilizar muchos ejemplos para que podamos entender lo que ocurrió en la primera venida. Y este episodio es parte del anterior. Esta es la segunda parte de lo que fue y comenzamos en el episodio 400. Si no lo has visto, ve aquel primero y después mira este. Pues mira, esto lo vamos a tomar con mucho amor y mucho cariño, porque más que ser un podcast de llevar mensaje, aquí es un mini estudio. Esto es un mini estudio bíblico dirigido a lo que es la profecía y cumplimiento. Vamos a pensar antes de que Jesús viniera. ¿Cómo pensaba esa gente? Pues tenían sus líderes, que eran los fariseos, saduceos, escribas. Esos eran sus líderes religiosos. Ellos iban a la sinagoga, escuchaban la palabra que ellos daban, pero el pueblo estaba perdido. Y Sasha, ¿por qué tú dices eso? Cuando tú lees las profecías de los profetas, todos están alineados a lo mismo, al arrepentimiento, a que vuelvan a Dios, a la palabra y a guardar sus estatutos y sus mandamientos. Y uno de los ejemplos está en Malaquías 1:7, cuando dice que los sacerdotes estaban ofreciendo en su altar pan inmundo. Entonces, ¿qué es un pan inmundo? ¿Será que el pan tenía hongo? ¿Será que el pan estaba dañado? No, porque no todo en la Biblia se puede coger literal o físico. Hay mucha palabra que es espiritual. Jesús dijo en Juan 6:35, yo soy el pan de vida. Y Jesús era el verbo, Juan 1:1. O sea que si me está diciendo yo soy el verbo, yo soy el pan de vida, me tienes que comer a mí. La palabra que yo estoy dándote es la que tú tienes que comer. Eso es Jesús. Y cuando dice en Malaquías 1:7 que los sacerdotes estaban dando pan inmundo, es que estaban dando falsas enseñanzas. Es que se corrompió la palabra de Dios y estaban mezclando cosas humanas con la Biblia y decían que eso era de Dios. Y así no es. Dios es claro. Dios es blanco, no es blanco hueso, es como Él dice, así se tiene que enseñar. Y en Malaquías 2:8 también dice que esos sacerdotes han hecho tropezar al pueblo. ¿A qué pueblo? Al de Israel, porque ese era el pueblo elegido de Dios en ese entonces. Y una de las cosas que vemos, el pueblo estaba corrompido, el pueblo estaba en tinieblas, el pueblo estaba en huesos secos. Todo eso fue profecía. Y por eso tuvo que venir la luz. Por eso tuvo que venir Jesús. Miren, este es el Jesús de mi hijo. A mí me encanta. Por eso tuvo que venir la luz. Porque estaba el pueblo en mentiras. Porque aunque habían religiosos, habían gente enseñando la palabra de Dios, estaban mal, lo estaban haciendo incorrectamente. Y vino Jesús a traer la palabra de vida y a revivir esos huesos secos, porque estaban todos en muerte espiritual. Y Mateo 15:24 dice que Jesús fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ahí nos afirma
que el pueblo estaba muerto espiritualmente, que necesitaba llegar esa luz porque estaba todo en tiniebla. Lo que estaban escuchando no era la verdad. Estaban escuchando doctrinas creadas por hombres. Y hay dos tipos de creyentes, que fue lo que llegamos en el episodio anterior. Está el que es discípulo y está el líder religioso. ¿Por qué hay dos tipos de creyentes? Ahí se empezó a ver la cosecha. Ahí se empezó a ver cómo estaban los corazones de las personas en ese entonces. Nuestra mente ahora, yo te voy a pedir que tú te vayas allá, antes de la primera venida, antes de que llegara Jesús. Yo no conozco a Jesús, no conozco al Mesías, solamente conozco la palabra de Dios que recibo a través de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, los líderes que estaban en ese entonces. Y sin embargo, viene Jesús y empieza a hacer milagros y empieza a decir, cómeme, que yo soy el pan de vida. Y yo escucho eso y yo, espérate, ¿qué es esto? ¿Cómo que tú eres el pan de vida y yo te tengo que comer? Así mismo, él hablaba con palabras parabólicas, así no, parábolas, perdón, con parábolas, porque él usaba la metáfora, es la que quería decir. Él comparaba lo físico con lo espiritual para que lo entendamos. No era que yo me lo comiera físicamente, era que la palabra que estaba saliendo de su boca, yo la tenía que meter dentro de mí para que me hiciera una nueva criatura, como le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y él, en su mente humana, no espiritual, mente humana, ¿cómo que nacer de nuevo? Yo volver a la barriga de mi mamá, pero eso es imposible, yo soy un viejo. Hello, Nicodemo, jamás. Si no es físicamente que se puede, pues ve a lo espiritual. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Y el corazón del discípulo fueron 12 personas, 12 hombres, que aunque no entendían, decidieron creer. Aunque no fueron confrontados varias veces y tuvieron que escuchar esa palabra y le decían, cuando él dijo, mira, yo soy el pan de vida, me tienen que comer a mí. Ese sermón fue bien fuerte y ellos se lo dijeron, Jesús, la gente se te está yendo. Estas palabras son duras. Y Jesús le dijo a Pedro, ¿y te quieres ir tú también? Y él le dijo, ¿a dónde voy a ir si tú tienes palabras de vida? Porque el Espíritu ya estaba entendiendo que aquí era la verdad. Que esto que aunque yo no lo entiendo todavía físicamente, el Espíritu me dice, aquí es donde es. Mi fe me dice, yo tengo que seguirlo porque aunque sea duro, aunque sea diferente, me está rompiendo porque es algo que yo nunca he escuchado. Pero algo me dice dentro de mí, ese espíritu me está tocando y es el de Dios, que Él es el que tengo que seguir. Qué poderoso, ¿verdad? Pues ahora vamos a estudiar el corazón de un discípulo. Y luego vamos a estudiar el corazón de ¿cómo fue que lo puse? De un espíritu lleno de Satanás. Miren, mi gente, te voy a decir una cosa. Tienes que escucharlo hasta el final. Porque hay una parte en la Biblia que dice que hay unos cristianos que no van a entrar en la santa ciudad. Y está aquí y te lo voy a discutir. Así que presta atención a esto. Siempre en la descripción yo marco, les dejo saber los versículos que hemos leído para que tú vuelvas y lo estudies y lo leas y te llenes de la palabra y te la selles en el corazón, porque esto es para beneficio tuyo y beneficio mío, porque esto nos alinea nuestro corazón al Padre. Pues el corazón del discípulo, un corazón agradable a Dios, ¿cómo debe ser? 1. Poner el reino de Dios primero. Mateo 6:33. Poner el reino de Dios primero y su justicia y todo lo demás será añadido. Cuando Jesús le dijo a esos discípulos, sígueme, ven y sígueme, fue, deja todo y sígueme. Y cómo ellos actuaron en fe. Porque las cosas de Dios no son por nuestra lógica humana. Las cosas de Dios es por fe que caminamos hasta ver ese cumplimiento. Mira ese Noé. Que le dijeron, construye un arca tan grande
que va a llover y se va a inundar todo. ¿Y cuánta gente tuvo fe? Entonces, si la palabra dice que la segunda venida va a ser como el tiempo de Noé, ¿a dónde es que yo tengo que entrar, papá? Espérate, yo tengo que despertar mi sentido espiritual porque yo no me quiero quedar fuera. Porque si Noé está construyendo un arca y todo el mundo se burló y no le creyó y se murió, ¿qué está pasando en el Apocalipsis? ¿Qué es lo que va a pasar que yo necesito creer para entrar en esa santa ciudad? Nuestra meta, el fin de Apocalipsis 21 es descender a esa santa ciudad. Pues nuestra meta como hijos de Dios es vivir la santa ciudad con Cristo, con Papá Dios. Tú sabes, es lógico. Por eso estamos aquí. Lo primero que yo tengo que hacer entonces es poner el reino de Dios y su justicia primero. Segundo, aceptar la corrección. Muchas veces Jesús corrigió a sus discípulos y también corrigió a los líderes religiosos que lo estaban todo el tiempo acechando. Y mira lo que dice Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría. Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Una vez, en uno de los versículos, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, a uno de sus discípulos. Y sin embargo, él no se molestó y se fue enfuchado y dejó de seguir a Jesús. Esas son niñerías, esa es inmadurez espiritual. Decidió creer, decidió seguir caminando en fe, a pesar de que estaba recibiendo corrección dura, pero me está haciendo entender lo espiritual. Me está llevando al camino de salvación. Yo necesito dejar esta vieja carne, morir a ella y someterme a lo espiritual. Eso es un corazón de discípulo. Eso es un corazón agradable al Señor. Tercero, un terreno fértil. Nosotros tenemos que tener un corazón que es un terreno fértil. Mateo 13:23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ese corazón, el corazón lo compara con un terreno. Porque cuando cae la semilla, que es la palabra, si el terreno es fértil, va a nacer un árbol. Pues cuando caiga la palabra dentro de mí, yo la entiendo, la escuché, la entendí, pero doy fruto. O sea, yo crezco espiritualmente y doy fruto. No me quedo igual. Yo soy transformado en una nueva criatura. 4. También para hacer un corazón agradable a Dios, tengo que tener un corazón nuevo. No puedo seguir con el corazón carnal. Tengo que ser transformada. Y dice Mateo 9:17. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen. Y el vino se derrama. Y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Tú te crees que cuando Jesús compara aquí los odres y el vino, Él estaba incitando a que bebiéramos alcohol? No. El vino, cuando Él dijo, coman de mi carne, beban de mi sangre, todo es espiritual. Él trajo palabra, el pan es palabra, el vino también es la palabra de Él. Y el odre lo está comparando con el corazón de nosotros. Si yo tengo un odre viejo y yo le tiro el vino nuevo, porque el vino con vino nuevo, el vino con pan nuevo, yo tengo que comerlo si quiero salvarme. Pero mi corazón sigue con la mente del pasado. No voy a recibirlo y se rompe y se pierde. Pero Él lo explica. Si el odre es nuevo, o sea, yo trabajo en mi corazón, en mi mente, en desechar todas las mentiras y empezar a creer en el cumplimiento y las palabras que trajo Jesús, pues ahí mi corazón se está volviendo un odre nuevo y cuando yo recibo el vino, florece, tú sabes, se mantiene, crece, da fruto. Recuérdense en que Jesús no le interesa tanto lo físico. Cuando Él explica y da ejemplos así,
usando parábolas, es porque quiere enseñar lo espiritual que no lo vemos, con algo físico que sí vemos, para entenderlo. Y ahora vamos a comparar por qué hay cristianos que no entraron, o no entrarán, porque no ha pasado todavía, no entrarán en la santa ciudad. Pues tenemos que entender cómo opera el espíritu de Satanás. ¿Por qué esos líderes religiosos no lograron cambiar? ¿Por qué esos líderes religiosos siguieron tercos, engrosados, como que yo sé más que tú? No quisieron humillarse, no quisieron ser salvos por más palabras y por más milagros que hizo Jesús. 1. Satanás trabaja a través de mentiras. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Voy a hacer una pausa aquí. Cuando él dice él ha sido homicida desde el principio, desde el Génesis, él mató a Eva y a Adán. A Eva porque fue la primera que mató. Porque los mató espiritualmente. Los mató. Él es homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de la mentira. Él es lo contrario a Dios. Dios es verdad, Él es mentira. Él va a usar la boca de las personas que están en tu alrededor para hablarte mentira y sacarte de la verdad y te mueras espiritualmente. Eso es lo que Él quiere, que Él viva, que tú estés con Él allá en el infierno. Porque Él sabe su destino. Y por eso está trabajando bien duro para llevárselos más que pueda. Está como león rugiente. Llevárselos más que pueda para el fuego, el lago de fuego. Sin embargo, tú y yo, si perseveramos en la palabra, en oración, en tener un odre nuevo para recibir ese vino nuevo y yo dar fruto, no quedarme en el mundo, sino ser transformados a una nueva criatura y agradar a Dios, para eso estamos aquí. Y otra de las mentiras que en ese tiempo crearon fue Hechos 24:5, Hechos 28:22 y Hechos 24:14. Que vamos a ver ahora unas imágenes para que tengas un contexto. Si nosotros viviéramos en la primera avenida con redes sociales, esta hubiese sido las imágenes que hubiesen salido en ese entonces. Así opera el enemigo. El enemigo opera con mentiras y dejándose las multitudes, usando lo que la multitud le gusta. Y en nuestro caso hoy en día, las redes sociales, llevando mentiras. ¿Y qué mentiras hablaron de Jesús? Todo lo que él hacía lo convertían en una oposición, en una blasfemia. Creaban algo en su contra para que él cayera porque ellos no quisieron ceder ese corazón. Ellos tenían un corazón duro, un corazón engrosado, un corazón dirigido al poder y la riqueza, no perder mi estatus. Ellos no querían. Y una de las cosas que inventaron y lo llamaban la secta de los nazarenos. Mira qué cosa, esta secta me salva. Por eso no podemos creer en todo lo que veamos en las redes sociales. Tenemos que ir directo a la palabra de Dios. Para eso está Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. Tenemos la dirección, la conexión directa, no necesitamos más nada. ¿Tú tienes duda? Pregúntale a Dios. Ponte en oración. Y ya tú verás cómo el Señor te conecta. Y dile eso mismo, así yo le digo: Señor, tu palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Y Él te va a responder. Y mira qué curioso, cuando yo leí esto y aprendí, cuando mis ojos fueron abiertos, que yo vi que a Jesús le decían la secta de los nazarenos, yo dije: wow,
eso te cambia mucho y te da una perspectiva más clara del trabajo de Dios y de lo difícil que es seguir la verdad. Porque el enemigo siempre va a crear dudas, va a crear mentiras y va a usar las masas para señalar, para juzgar y para que piensen que eso que está aquí, esto que está aquí, que llegó ahora, que es un carpintero, esto no es la verdad. La verdad es lo que nosotros hemos dicho todo el tiempo. Y sin embargo, ellos siguieron luchando, esos discípulos siguieron luchando y siguieron creyendo en Dios y trabajando en espíritu y en verdad con esa palabra que recibieron. Ellos creyeron tanto que ellos fueron transformados y ellos fueron unos guerreros bien fuertes, dignos de admirar, porque gracias a ellos la palabra está hoy en día. Y gracias a ellos ya no existe lo que eran los fariseos, esa religión ya no existe, ni los saduceos ni los escribas, porque a la larga ese es el fin del enemigo, desaparecer, va a ser encarcelado. Así que no nos dejemos llevar, siempre escudriñemos. La verdad está aquí. Escudriñemos siempre la palabra. Y segundo, y termino con esto para hablarte de quienes no van a entrar en la santa ciudad. Manipular con miedo. El espíritu de Satanás trabaja manipulando con miedo, con meterte miedo, porque el miedo te paraliza si tú no lo dominas. Juan 9:22. La parte B dice: si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea, la gente cogió miedo porque lo que yo conozco es lo seguro, porque es que eso es lo que yo conozco. Entonces, si yo sigo a este, que es la secta de los nazarenos, no puedo volver a la iglesia que yo toda mi vida he ido. Y volvían para atrás. Igualito que los tiempos de Lot y Noé. Porque cuando tú vuelves para atrás, moriste espiritualmente. Pero cuando tú caminas en fe, de acuerdo a la palabra, y yo camino en fe y sigo defendiendo esa fe, ahí es que yo estoy luchando y combatiendo al enemigo. No es adaptarme a la sociedad. Es con la palabra yo trabajar en base y en esperanza de esas promesas. En el tiempo del cumplimiento de las profecías ahora, nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser confrontados igual que la primera venida, porque vamos a recibir una realidad cuando ese cumplimiento del Apocalipsis se nos sea presentado, se nos abran los ojos, ¿cómo yo voy a reaccionar? Vamos a pasar por lo mismo, la misma prueba de fe que tuvieron los discípulos. Por eso Jesús dijo en Lucas 13:24, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Estas palabras cuando las leamos, no las leamos por leerlas. Internalicemos bien profundo y pidámosle a Dios ahí mismo: Señor, ayúdame a poder entrar. Que yo no pueda ser esa persona que no pueda entrar. Porque dice esforzaos. Entonces, si tú escuchas hoy en día personas en las redes o en algunas iglesias diciendo que no te tienes que esforzar, que la salvación es fácil, que con solo creer ya soy salvo, porque Jesús dice esforzaos. Ese es el comienzo. Yo decido caminar en fe, yo decido acepto a Jesús como mi Salvador, pero ahora es que yo tengo que meter mano. Los discípulos creyeron y no por eso se tiraron para atrás. Ellos se esforzaron, ellos dieron su máximo día a día por llevar esa palabra y cumplir lo que Jesús les pidió. Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. Mira qué cosa más brutal. Jesús diciendo cuando regrese ahora en la segunda venida, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, porque por fe vamos a ser medidos, vamos a ser cosechados. Estaban los discípulos, estaban los fariseos, los líderes, y cuando vino esa palabra de cumplimiento, ahí se dividió el que era el trigo y el que era cizaña. Así mismo es que es la cosecha
fue en la primera venida, va a haber una cosecha en la segunda venida, lo dice la palabra. Así que en la segunda venida va a haber cristianos que no van a entrar a la santa ciudad, y lo dice Lucas 13, del 25 al 27. ¿Por qué no van a entrar, Isasha? Dime. Vamos a leer la palabra. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirán: os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Mira qué brutal. Hay unas personas que van a estar tocando la puerta y el Señor les dice: no, yo no los conozco. Eso está fuerte, mi gente. Hay que hacer un silencio profundo porque eso está bien confrontador. Cuando yo leí eso por primera vez, a mí me confrontó mucho y ya, como les dije, ahí mismo le dije al Señor: Señor, wow, ayúdame a no ser uno de ellos, porque es que tenemos que desear entrar en esa santa ciudad, nos tenemos que esforzar, Dios tiene que ver un corazón transformado, Dios tiene que ver un odre nuevo. Ya lo discutimos, la diferencia de un corazón de un fariseo a un corazón de un discípulo. Así que nos tenemos que esforzar cada vez más para creer por fe y no por vista, para caminar en nuestra esperanza de llegar a vivir esa vida eterna con Él, pero que no seamos esa clase de cristianos que no puede entrar, porque está escrito. Y si está escrito, va a haber gente que no va a poder entrar. Pero nosotros que estamos recibiendo esta palabra hoy, le tenemos que dar gracias a Dios que nos está abriendo los ojos espirituales, que nos está tocando, que nos está llevando a... Ya pasamos la leche espiritual, estamos ya en lo profundo, en aguas profundas, estamos entendiendo un poquito más de lo que sucedió y de lo que va a suceder. Así que creamos en el Dios Todopoderoso, busquemos su palabra, busquémoslo en espíritu y en verdad, en oración, en entrega, esforzándonos día a día y pidiéndoselo. Sean bien claros con el Señor cuando oren y pídanle que: Señor, quiero recibir la revelación correcta, quiero entrar en la santa ciudad, quiero vivir contigo la vida eterna, ayúdame. Y Él nos va a seguir guiando, Él nos va a seguir llevando, porque Él es el soberano, Él es nuestro Padre, y Dios va a ver un corazón transformado, un odre nuevo, dispuesto a recibir ese vino nuevo. Dios te bendiga. Así que vamos a orar para comenzar este día con la presencia del Señor, y te doy gracias por escucharlo. Dale like, comenta y oremos. Amadísimo Padre eterno, santo y glorioso Rey, venimos delante de tu presencia con un corazón contrito y humillado. Señor Jesús, perdónanos, Padre, por las veces que te hemos fallado. Ayúdanos, Señor, a entender tu voluntad siempre. Revélanos tu palabra, Señor. Revélanos entender las profecías de este tiempo, Padre, para que cuando recibamos el cumplimiento, Señor, seamos esos discípulos dispuestos a ser transformados y a ser guiados, Padre, a esa santa ciudad. Te bendecimos, Señor, te adoramos, Padre. Queremos vivir esa vida eterna contigo, Señor Jesús. Queremos esforzarnos, Señor. Queremos entender cómo, Señor, llegar y ser limpios a través de tu palabra. Y seguir, Señor, llevando tu luz a otras personas. No quedarnos tranquilos, no quedarnos conformistas, Señor. Sino dar nuestro máximo día a día, Señor. Te damos gracias, Padre. Te honramos y te glorificamos. Hemos puesto este día en tus manos para que seas tú guiándonos, Padre. Y ayúdanos, Padre, a morir a la carne y a entender cada vez más lo espiritual, Señor. Gracias por esta palabra recibida. Gracias por llenarnos de este alimento de vida eterna. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias, mi gente. Los veo el próximo miércoles. Bye.